¿Qué es la dispensación de la inocencia? Dispensación, hermanos, representa un espacio de tiempo o un periodo, una era, una etapa, una oportunidad, un sistema de orden, un gobierno, una organización. Eso significa la dispensación. Es un tiempo de una fecha de inicio a la fecha de su fin. Las dispensaciones son oportunidades que Dios le ha dado a su creación, al ser humano, al hombre. Tenemos 7 dispensaciones. Y esta dispensación, hermanos, comienza desde la creación. La dispensación de la inocencia da principio en la creación del hombre. Cuando Dios creó al hombre, este verso que vimos, Génesis 1, 26 y 27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En este momento comienza este periodo, esta etapa o era de la dispensación de la inocencia. Inocencia significa sin pecado, sin contaminación, sin maldad. No había daño en el hombre, no había ningún deseo de hacer mal. Decía un teólogo que si Adán, hermanos, hubiese dicho ese texto que está en primera de Juan 1:8, cuando el apóstol Juan cita esta palabra, Juan dijo: y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice Juan: cualquier cristiano evangélico, cualquier seguidor de Dios o un hijo de Dios, si se atreve a decir públicamente: yo no tengo pecado, yo soy el único que no tengo pecado, dice Juan, quien se atreva a decir eso está mintiendo, porque todos tenemos pecado. Pero si Adán, hermanos, en su creación hubiese dicho que él no tenía pecado, él es el único que hubiese tenido la razón, porque él fue creado en inocencia, sin contaminación, porque fue una creación perfecta de Dios. Aquí en su creación, cuando menciona la escritura en Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Vean cómo Dios, el creador de todas las cosas, está invitando a alguien más a crear al hombre. Algunos han dicho que no creen en la pluralidad de Dios o en la Trinidad de Dios. Argumentan: ahí Dios estaba hablando con los ángeles o con los arcángeles, con serafines o querubines, posiblemente. Pero eso es una falacia, no se puede aceptar, porque Dios está invitando a alguien más a crear, y los ángeles no tienen el poder creador. Ellos no pueden crear, ellos solamente obedecen órdenes. Los serafines están comisionados para resguardar el trono de Dios. Los querubines para cumplir tareas que el Padre les envía. Los arcángeles, los que son guerreros, esa es su función: proteger a Israel, guardar a los cristianos. Y los arcángeles o ángeles mensajeros, esa era traer palabra de Dios. Tienen una función asignada, pero entre las funciones que tienen los ángeles, arcángeles, serafines, que Juan los describe como los seres, esos seres espirituales, los 4 seres que están alrededor del trono, que son los serafines, entre sus funciones ninguno puede crear.
Entonces, ¿con quién hablaba el Padre o Dios? Hablaba con alguien que puede crear. Y cuando estudiamos toda la Biblia, hermanos, nos damos cuenta que la Biblia nos dice que los únicos que crearon al hombre, al universo, es el Padre. Juan 1:3 es Jesucristo. Y Job, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios me dio vida, dice Job. Y como el hombre es una creación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo formó a imagen de Dios. ¿Qué significa a imagen de Dios? Que el hombre fue creado, diseñado para reflejar la santidad de Dios. Una imagen es algo que se refleja, que se ve en un espejo, en una moneda. Una imagen, esa imagen representa algo. Y nosotros, hermanos, representamos a la imagen de Dios. Fuimos creados para manifestar a Dios, los atributos, su bondad, su misericordia. Gloria a Cristo Jesús. En este periodo, hermanos, de la inocencia, todas las criaturas de Dios vivían en paz, consigo mismas, entre sí. Dios creó a los animales, las aves de los cielos, los peces de la mar, las bestias del campo, y creó al hombre, pero había inocencia, no había maldad. Los creó perfectos. El mundo estaba sin pecado, el mundo estaba sin muerte, y Dios les dio la capacidad de procrear, de gobernar la tierra. Esa era la condición de la inocencia. En esta tarde, hermanos, estudiaremos acerca de la dispensación 4 aspectos importantes. Primero, número 1, que Dios fue creado perfecto. El hombre fue creado perfecto. Dios creó al hombre sin ningún defecto, sin ningún pecado, sin maldad. 2, Dios estableció responsabilidades en el hombre. Pero también veremos el fracaso del hombre. Y en cuarto lugar, el juicio que vino. También en el versículo 27, hermanos, dice Moisés, el escritor de Génesis, que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y Dios es perfecto, Dios es santo. Y el hombre fue creado así. Varón y hembra los creó. Quiere decir que la imagen del hombre refleja, es un reflejo, es un espejo de la imagen de Dios. Con inteligencia. Es increíble, hermanos, ver cómo funcionan nuestras neuronas, nuestro cerebro, las arterias del corazón, las venas, los tendones, los músculos, los órganos, cada parte de nuestros ojos, nuestros sentidos. ¿Quién le dice a nuestro cuerpo cómo debe de crecer? Es una manera perfecta, hermanos, que Dios diseñó al hombre. Y eso es la inocencia. Dios no creó a un pecador. No, Dios creó al hombre a su imagen, igual semejanza de Dios, y Dios no peca. Esto debemos de entenderlo, hermanos, porque a veces el hombre sin Cristo, cuando rechaza el evangelio, no quiere saber de la palabra de Dios, siempre inventa por qué Dios dicen que es bueno y por qué permite la maldad, pero culpan a Dios de la maldad, que ellos son malos. O cuando
muere algún ser querido, dicen, ¿por qué Dios es bueno? ¿O por qué dicen que Dios es misericordioso? ¿Y por qué no hizo esto? Siempre culpan a Dios de las tragedias, de lo que sucede. Pero aquí nos damos cuenta que Dios no creó a un pecador. Debemos de recordar que lo que Dios hizo fue bueno. Lo que Él creó fue bueno, fue perfecto. Dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era ¿cómo? Bueno, en gran manera. Esa era la condición inicial del hombre. Dios crea, diseña al ser humano de manera perfecta, pero el hombre se busca su mal. Dios no es el autor, hermanos, ni la causa del pecado. No. Fue el hombre, fue Adán quien más tarde se hizo pecador. Pero cuando Dios lo creó no tenía un corazón de pecador. Él era absolutamente inocente. Inocente significa libre de pecado, libre de maldad, libre de toda culpa. Adán no era culpable de ninguna falta. Él nunca había desobedecido a Dios, no faltó a sus leyes, su mente no estaba llena de pensamientos malos. Así fue creado. Vean en ese estado de inocencia, hermanos, de limpieza, de santidad. Y algo que más gozaba Adán por vivir en esa inocencia era de que él tenía una relación maravillosa con Dios. Él podía comunicarse con Dios, podía hablar con Dios. ¿Qué fue lo que vino a separar al hombre de Dios? La desobediencia. Y es lo que pasa en la actualidad. La desobediencia le trae dolor, sufrimiento al hombre. Y culpan a Dios y le dicen, ¿por qué Dios no estaba ahí para ayudarme? ¿Por qué Dios no estaba ahí para extenderme su mano? Pues no, que Él es misericordioso. No, es porque esa persona que busca ahora de Dios, él ha perdido la relación con Dios por su pecado. Dios se alejó de él. No fue Dios el que lo creó malo, no fue el hombre. Dios lo creó en inocencia, sin pecado, sin contaminación. Adán podía caminar en el huerto del Edén, conversar, regocijarse con Dios. Él vivía en un entorno perfecto. No vivía en un mundo maldito, contaminado. No, sino que él vivía en una perfección, en una santidad. Esto es lo primero que debemos nosotros conocer. El estado del hombre en el principio fue creado perfecto, fue hecho una nueva criatura. Número 2, Dios le asigna responsabilidades. Dios le da responsabilidades al hombre que hay que obedecer. ¿Y qué sucedió, hermanos? Que vino la desobediencia, vino la rebeldía. Se le dio un mandamiento a Adán. Y nos dice la Escritura en Génesis capítulo 2, dentro de ese mundo de perfección, Génesis 2, verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí están los primeros mandamientos: para que lo labrara y cuidase.
tenía que estar haciendo algo para Dios. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. En ese estado de inocencia, en ese estado de perfección, Dios le da mandamientos, preceptos, que era cuidar y guardar, y no comer de ese árbol que Dios ya le había prohibido. Y el hombre, hermanos, como en su necedad, cuando Dios le promete, le dice: tú puedes alimentarte de todo, tú puedes comer. Dios no puso restricciones, pero sí le puso condiciones. Y hoy justamente el hombre hace justamente lo que Dios le dice que no haga. Donde puede disfrutar de otras cosas, donde puede alegrarse de todo, pero justo lo que Dios le dice que no haga, el hombre lo hace. Y esto es lo que trae la muerte, la destrucción. Y ahora vemos, hermanos, el fracaso. Le dice: ciertamente morirás. Esa es parte de la otra dispensación, donde comienza la dispensación de la conciencia, donde ellos ya fueron conscientes. Y esa primera dispensación de la inocencia, hermanos, abarca desde la creación del hombre, desde Adán y Eva, hasta el momento que ellos fueron expulsados del huerto del Edén. Es lo que abarca. El hombre fue engañado, fue seducido, pero esto trajo, hermanos, juicio. Vino juicio sobre ellos. Siempre la desobediencia va a traer maldad. En los inconversos, aún convertidos, cuando hay desobediencia va a haber consecuencias. ¿Y quién es el que se encarga, hermanos, de traer ataque, destrucción, ruina, miseria, para hacerle la vida imposible al cristiano? Es el enemigo. Pablo nos enseñó de que hay una batalla espiritual contra principados, potestades. Es lo que usa el enemigo para hacer dudar al cristiano, al creyente, para apartarlo del camino de Dios, para que desobedezca la palabra. Porque el enemigo sabe este principio, que el día que el hombre no obedece, dice: de cierto que tú morirás. Y en esa inocencia, hermanos, cuando el hombre peca, desobedece a Dios, entonces ahí él se contamina. Su genética, que había sido creada en perfección, en limpieza, se empieza a degenerar. Pierde su inocencia, pierde su santidad, cae en pecado, adopta una condenación, sus ojos fueron abiertos. Satanás le dijo que sus ojos iban a ser abiertos, y ahora él conocía, él sabía. En esa inocencia, hermanos, que él fue creado, el hombre, a deteriorarse, a perder esa inocencia. Y entonces, con sus ojos abiertos, viene la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo a ceder en la tentación. La concupiscencia es lo agradable de los ojos, aquello que te mueve a las drogas, al alcohol, al vicio, a las mujeres, al adulterio, a la fornicación. Hay un deseo dentro del hombre, esa es la concupiscencia. Pero los que no están en Cristo, los que no se fortalecen en el Espíritu Santo, el enemigo los destruye fácilmente, porque no tienen al Señor para poder luchar contra esa tentación. Y esta, hermanos, desobediencia
trajo algunas consecuencias. Y la primera consecuencia la encontramos en Génesis capítulo 3, verso 16. Y los resultados de perder esa inocencia, número uno es el pecado y la muerte entró al mundo. Trabajar, pero el trabajo no iba a ser arduo, no iba a ser difícil, pero por el pecado, por la desobediencia, viene, hermanos, el arduo trabajo para comer. Génesis 3, 17 y 18, así lo dice. Le dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé, dice Dios, que no comieras de él, maldita será la tierra por causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Tercer resultado de perder esa inocencia: dolor y sufrimiento al dar a luz. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dice el versículo 16, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él tratará de dominarte, se enseñoreará de ti. Muchos se hicieron pecadores. Por la desobediencia el pecado pasó a todos. Dice Romanos 5:12 que como el pecado entró por un hombre, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando entró la muerte, cuando entra el pecado, todos los hombres están condenados. Y el sexto resultado es: la tierra fue maldecida por haber perdido esa inocencia. Por eso, hermanos, en nuestra actualidad hoy vemos esa decadencia, esa maldad, porque es la consecuencia del pecado. No es la culpa de Dios, es la culpa del hombre que no quiere entregar su vida a Cristo, que no quiere volver a esa inocencia. Un teólogo decía que si el hombre hubiese permanecido en esa condición como fue creado, no fuera necesario tener policías, no fuera necesario que hubiese doctores, jueces, soldados, pastores, misioneros. No habría muerte, no habría sepultureros, detectives, vendedores de seguros, no habría enfermeras, porque esa era la intención inicial del hombre. Pero como Dios es sabio y Él es perfecto, aún lo que el hombre perdió, hermanos, Dios envió a otro hombre para rescatar ese estado de inocencia. Y ahora el Señor, en Cristo Jesús, está la solución. En Cristo Jesús podemos ser nueva criatura, podemos volver a la inocencia en la cual fuimos creados. Segunda de Corintios 5:17 dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El hombre tiene que volver a nacer. Hemos nacido en una condición pecaminosa, en un estado caído,
Pero Dios nos quiere volver a ese estado de inocencia. Y la única manera de que nuestra genética, que se ha degenerado, que se ha corrompido, que se ha perdido, la única manera de volver a ese estado de inocencia es estar en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, es regenerado, es hecho nueva criatura, es una nueva creación. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso necesitamos venir a Cristo, para que Él nos haga nuevas criaturas y volvamos a ese estado de inocencia. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El Señor Jesús, hermanos, en Juan capítulo 3, verso 1, se dirige a un hombre que estaba escuchando el mensaje del maestro. Era un fariseo que se llamaba Nicodemo, era principal entre los judíos. No era cualquier hombre del Sanedrín, no, era un jefe, era un principal. Este hombre Nicodemo, un hombre preparado, porque para alcanzar un rango, hermanos, en los ancianos de Israel deberían de ser hombres preparados, conocedores de la ley, con todo su conocimiento, con toda su tradición, con su renombre, con esa reputación que tenía Nicodemo. Él sabía que le hacía falta algo. Y vino a Jesús de noche y le dice: Rabí. A los únicos que les decían rabí eran a los maestros. Los rabinos, ellos ya eran el máximo nivel en conocimiento. Ellos no iban a llamarle a alguien maestro o rabino, porque ellos eran los maestros. Ellos estaban para enseñar a los que no conocían la ley. Pero este hombre conocedor, y siendo un principal, a Jesús lo reconoce como el maestro. ¿Cómo era su sabiduría, hermanos, de Jesús? Era impresionante su conocimiento, su misericordia, su bondad. Y le dice: maestro, rabí. Sabemos, conocía las escrituras, conocía la fama de Jesús, conocemos que tú has venido de Dios. Tú eres un rabino, tú eres maestro, pero tú estás por encima de nosotros, porque nosotros no podemos hacer lo que tú haces, porque tú haces señales, tú haces prodigios, tú haces maravillas. Cuando tú le ordenas al viento, el viento se calma. Cuando tú le ordenas a la tempestad, te obedece, porque Él es el creador. Nadie puede hacer las señales que tú haces. El único que puede hacer señales es porque es el mismo Dios o porque Dios está en él. Jesús le responde a este hombre y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, aunque tú tienes conocimiento, tú tienes una religión, tú no estás en inocencia, tú has perdido tu inocencia. Tienes que recuperar tu inocencia, tienes que nacer de nuevo. Que todo pecado que tú has cometido debe ser quitado. Y estas palabras, hermanos, a Nicodemo lo confundieron y le hace una pregunta a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque él era un rabino, Nicodemo, era un anciano de Israel. Le dice: ¿cómo voy a volver a nacer? ¿Cómo voy a recuperar esa genética, esa inocencia? ¿Será que yo puedo entrar al vientre de mi madre para volver a nacer? No comprendió esa nueva regeneración, ese nuevo nacimiento, ese estado de inocencia. Y Jesús le dice: te digo de cierto que el que no naciere de agua
¿Qué significa nacer de agua? Muchos enseñan, los pentecostales unidos, enseñan que nacer de agua es cuando se bautiza. No, el bautismo no da la salvación. El bautismo es una confirmación de alguien que ha creído en Jesús y ahora lo hace públicamente. Nacer de agua significa creer en la palabra del Señor, creer en Jesucristo y comprometerse a obedecer los mandamientos. Cuando alguien cree en la palabra, y si la palabra le dice tú eres pecador y tienes que arrepentirte y venir al Señor, y ese hombre que cree en esa palabra, obedece esa palabra, entonces cuando él confiesa sus pecados, le pide perdón a Dios y se aparta de toda práctica de pecado, esa persona nace de nuevo. Eso significa nacer del agua, creer la palabra del Señor. También es necesario nacer del Espíritu. Igual los pentecostales unidos enseñan que nacer en el Espíritu es empezar a hablar lenguas. Por eso en sus congregaciones los obligan a hablar en lenguas, porque el que no habla en lenguas no es salvo. No, eso no significa nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu es cuando esa persona se arrepiente sinceramente, le pide perdón al Señor y se entrega al Señor Jesús y le dice: Señor, yo quiero servirte, yo quiero seguirte ahora. En ese momento viene el Espíritu Santo, Tito 3:5, y Él viene y nos regenera. Él viene y nos transforma. Él nos hace nuevas criaturas, nos regenera, nos vuelve al estado de inocencia. El Señor ahora nos ve ya no como pecadores, sino ahora nos ve como cuando Adán y Eva estaban antes de haber caído. Porque el Padre dice: no me acordaré de tus pecados ni de tus transgresiones. Porque aquel que rinde su vida al Señor, todos sus pecados le son perdonados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso significa nacer del agua y nacer del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo nos regenera, nos renueva y nos hace nueva criatura. Lo que es nacido de la carne. ¿Qué es lo que es nacido de la carne? Un bebé. Ese nació de su mamá, él va a ser carne. Lo que es nacido de la carne, carne es, va a seguir siendo un humano. Pero lo que es nacido del Espíritu es. Aunque ahora por esa caída en el pecado, por la naturaleza pecaminosa, tal vez una criaturita va a nacer no en pecado, ellos no van a nacer con los pecados de sus padres, o que tienen que bautizarlos para quitarles ese pecado. No, ellos no nacen con pecado, pero ellos nacen con esa naturaleza pecaminosa, que cuando van creciendo, esa naturaleza los va a inducir al pecado. Por eso lo que es nacido de la carne, carne es. Esa carne va a pecar. Pero cuando hemos nacido del Espíritu, significa que cuando tú entregas tu vida al Señor, el Espíritu de Dios nos transforma, y el mismo Espíritu no nos permite que pequemos, nos impide para pecar. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Jesucristo es la solución. Él es el único que puede revertir nuestra genética caída. El hombre se corrompió, su ADN se degeneró, pero se puede revertir esa condición. ¿Y cómo lo podemos hacer? Solamente creyendo en Jesucristo. El hombre o Adán, cuando se le presenta la oportunidad de pecar, desobedecer, él tuvo que tomar una decisión: o obedecer a Dios o aceptar la invitación de su esposa, que era desobedecer a Dios. Pero esa decisión, hermanos, que Adán tomó, le trajo la caída. Y de la misma manera, hoy está esa misma pregunta delante de ustedes.
El Señor nos hace nuevas criaturas. Él nos regenera, nos da un nuevo nacimiento. Somos nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero de la misma manera, hermanos, hoy el hombre debe de hacer y tomar una elección prudente. Debe de tomar una decisión correcta: o obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Ya nos dimos cuenta que el hombre fue creado en santidad. El hombre se corrompió y ahora el Señor nos hace nuevas criaturas, pero también debemos de seguir guardando esa inocencia, esa pureza que el Señor nos ha santificado. Él nos ha hecho nuevas criaturas. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Hemos sido justificados, comprados. Así estamos en esa condición de inocencia. Así debemos de permanecer en Cristo Jesús. Mantenernos en santidad. ¿Cómo el hombre puede volver a ese estado? Revertirse esa condición donde la genética del hombre ha sido corrompida. La única forma es, número uno, reconocer que se ha ofendido a Dios. ¿Por qué Adán no pudo conservar esa inocencia, hermanos? Porque él sabía que había desobedecido a Dios. ¿Y saben qué hizo? En lugar de venir y decirle: Padre, me equivoqué. No, dice que él se escondió. Quería huir de Dios. Por eso no pudo conservar esa inocencia. Pero ahora aquel que tal vez vive en una naturaleza caída, pero quiere volver a ese estado de una nueva criatura, de una nueva creación, lo que tiene que hacer el hombre es reconocer que ha ofendido a Dios. Y yo creo que los que estamos aquí, cuando creímos en el Señor, reconocimos eso, que hemos ofendido al Señor. O si aún de los que escuchan en esta noche a alguien le falta reconocer que ha ofendido a Dios, esta es la oportunidad para decirle. También tiene que confesar sus pecados y pedirle perdón a Dios por todo lo malo, por haber desobedecido su palabra. Pero también es importante apartarse de toda iniquidad, no volver a hacer lo mismo. Un arrepentimiento genuino, sincero, es lo único que nos puede volver a ese estado de inocencia, a ese estado de nueva creación. Pero también es importante entregar su vida a Jesucristo, creer en el sacrificio de Jesús, rendir su vida, tomar esa decisión sabia, decir: Señor, yo elijo seguirte a ti, entrego mi alma. Deben entregarse al Señor Jesucristo y después de entregar su vida, seguir a Cristo, caminar en obediencia y vivir en esa santidad. Porque caminar en obediencia, hermanos, caminar en santidad no nos hace ganarnos la salvación. No, porque la salvación, Cristo pagó un gran precio. Nosotros no podríamos pagar la salvación. Pero sí la obediencia y la santidad y seguir a Cristo demuestra que verdaderamente estamos siguiendo a nuestro Señor, a nuestro Mesías, al Salvador. Y también vivir en santidad demuestra, hermanos, que somos hijos de Dios. Porque los que son hijos de Dios, dice el apóstol Pablo, no viven conforme a la carne. Los que son hijos de Dios siguen a Jesucristo, son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces es necesario nacer de la palabra, creer en la palabra, pero también nacer del Espíritu. Dice Tito 3:5: nos salvó el Señor Jesús no por obras de justicia, no algo que hicimos nosotros para merecer la salvación, que nosotros hubiésemos hecho, sino que Él, Jesús, nos salvó por su misericordia.
Solo porque Dios es grande, porque Dios es bueno, porque Él es compasivo. Nos salvó por misericordia. Él perdonó nuestros pecados. Él es el único que puede limpiar toda iniquidad y hacernos nueva criatura, nueva creación, por el lavamiento de la regeneración. Vean esa palabra, regenerar. Habla de la genética corrompida, esa genética que se contaminó con la caída, se perdió esa inocencia. Ahora Él puede regenerar, darnos una nueva genética, una nueva creación, volvernos al estado de la inocencia. Y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, quiere decir, para que perdonándonos todos nuestros pecados por su gracia, ahora seamos herederos, volvamos a ser nuevamente colocados en ese paraíso espiritual, en ese estado de comunión inicial, ese estado que Adán y Eva perdieron, se apartaron, se alejaron de Dios. Ahora, cuando el hombre se arrepiente de sus pecados sinceramente y entrega su vida a Cristo, hay una comunión íntima con el Señor. Ese hombre que fue expulsado, que fue sacado del paraíso por su desobediencia, cuando el hombre vuelve en arrepentimiento y en obediencia a Dios, Dios lo vuelve a colocar nuevamente en su jardín, en su huerto. Podemos ahora caminar con Dios, estar con Dios, clamarle al Señor y Él nos va a escuchar, porque ahora tenemos una esperanza, tenemos una herencia de vida eterna. Pero ahora tenemos ese contacto con Dios porque Cristo nos ha acercado nuevamente al Padre. Nadie puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre no lo trajere. Pero tampoco nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Jesús es el único que te puede acercar a Dios. Y si Jesús es el único que puede acercarnos a Dios, Jesús es el mediador, Jesús es el intercesor, Jesús es el único que ruega por nosotros, Jesús es el único que intercede ante el Padre por nosotros. Y si Jesús es el único que puede llevarnos al Padre, ¿qué tiene que hacer aquel que aún está apartado, alejado de Dios? Venir a Jesús, estar en Cristo. Porque creer en Cristo, dice Juan 3:36, estar en Cristo, hermanos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en Jesucristo, aún después de la muerte física, aún después de que parta de esta tierra, hay una esperanza de salvación. Y esa vida que se vive en el reino de Dios es una vida eterna para siempre. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no verá esa eternidad, sino lo que él mirará será la ira de Dios sobre él. Tenemos que creer en Jesucristo, venir a Él. Primera de Juan 5:12 nos dice la Escritura: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y aquel que tiene al Hijo es el que ahora ha sido regenerado, transformado por el poder del Espíritu de Dios y ha vuelto a esa condición de inocencia. El Padre ahora nos ve sin pecados. Dios nos ve justificados. Ahora el Padre, hermanos, ve en nosotros la sangre preciosa que Jesucristo derramó para limpiarnos, para purificarnos. ¿Cuántos le quieren dar gracias a Dios por esa vida eterna que tenemos en Jesús? En esta tarde, en esta noche, si tú quieres volver a ese estado de inocencia, si tú quieres ser una nueva criatura, la solución es venir a Cristo.
porque tal vez ya perdiste esa inocencia espiritual por estar en el pecado, en la maldad. Dios te condena por esos pecados, pero si tú vienes a Cristo Jesús, hoy en esta noche Él va a perdonar todos tus pecados. ¿Cuántos quieren venir a Cristo Jesús? Ponte de pie, vamos a alabar al Señor. Y después de adorar y bendecir el nombre, yo te invito a que tú vengas, que pases aquí al frente y que en esta hora le dices: Señor, transfórmame, regenérame, hazme una nueva criatura, una nueva creación. Yo quiero, Señor, ahora que tú no veas ese pecado en mí, sino que ahora veas la sangre preciosa de Jesús, esa sangre bendita. Gloria al Señor Jesús. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Oh, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Oh, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Oh, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gracias te damos, Señor. Estamos delante de ti, Señor. En esta tarde, ¿cuántos quieren que el Señor los limpie, que los purifique aún más? Yo te invito a que pases al frente. Ven aquí a la presencia del Señor. Ven aquí. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está ese poder que regenera. Aquí está esa sangre preciosa que limpia de todo pecado. Aquí está ese fuego purificador que purifica nuestro ser, que purifica nuestros pensamientos. Tal vez si tú te sientes indigno porque ofendiste al Señor, te sientes culpable, te sientes que has perdido esa inocencia, aquí está el Señor. Él no te condena. Él en esta tarde te dice que tú te arrepientas de tus pecados, que tú confieses tu pecado. Aquí está el Señor. Ven a los pies de Cristo. Si tú ofendiste al Señor, hiciste algo que a Él no le agrada, eso puede traerte separación de la presencia de Dios. Eso te puede alejar de Dios. Pero Dios no quiere que te quedes en esa condición, alejado, lejos de Dios. No, Él quiere que tú estés cerca de Él. Ven, pasa al frente. Pídele perdón por tus pecados. Dile que Él te perdone, que tú estás arrepentido. Ven a los pies del Señor. Y si tú confiesas tus pecados, tú vas a alcanzar misericordia. Nuevamente el Señor te va a abrazar.
vas a estar cerca de Él. Aquello que quiso separarte de Dios, hoy va a ser quitado. Toda barrera, todo obstáculo, todo velo que te aleje de Dios, esa pared intermedia que aún existe entre tú y Dios, hoy se quita en el nombre de Jesús. Tú vas a estar cerca del Señor. Dios va a perdonar tus pecados. Dios va a quitar todo obstáculo. Ahora tu oración va a ser escuchada. Tal vez por lo que tú hiciste, Dios te desechó de su huerto. Dios te sacó de ese huerto, de ese paraíso. Pero hoy el Señor quiere que vengas nuevamente en amistad con Él. Amístate ahora con Dios. Pídele perdón. Humíllate delante de Él. Padre, en este momento, Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos. Y en esta hora, Señor, nos postramos delante de ti. Aquí está tu iglesia, Señor, que ha escuchado tu palabra. Aquí está tu iglesia, Señor, que ha entendido que el pecado, Señor, que la desobediencia nos quita de ese estado de inocencia. Trae consecuencias, trae maldad, trae muerte, trae destrucción, Señor. Todo aquel que vive alejado de ti, que vive pecando, Señor, está separado de ti. Pero tú no quieres que el hombre, Señor, se pierda. Por eso en esta tarde tú le das oportunidad a que confiese sus pecados, a que se arrepienta, que pida perdón y que se aparte de toda maldad, Señor, y que vengan a ti. Que vivamos en obediencia, Señor, en santidad, limpiándonos cada día de toda contaminación, viviendo, Señor, en crecimiento espiritual. Despojarnos, Señor, de todo aquello que te desagrada. Vivir como hijos de Dios, como hijos amados, Padre, y vivir en Cristo. No queremos, Señor, apartarnos de ti. No queremos, Señor, vivir alejados de ti, Señor. No queremos que tú te alejes, que tú te apartes de nosotros, Señor. Aquí estamos delante de ti. Abrázanos, Señor. Abrázanos, Señor. Recíbenos como tus hijos. Recíbenos como tus hijos, Señor. Límpianos, Señor. Si hemos manchado nuestras vestiduras, si hemos contaminado nuestros vestidos espirituales, límpialos, Señor, con la sangre de Cristo. Aquí estamos, Señor, humillados delante de ti. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, a tu iglesia. Y los que hoy han hecho esta oración de arrepentimiento, de fe en Cristo, que lo han hecho con todo su corazón, Señor, sabemos que tú hoy lo haces nueva criatura, nueva creación. Hoy, Señor, tú lo haces nacer de nuevo para ti, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Te pido que tú nos lleves con bendición, que toda tu iglesia tú los guardes, nos cuides, Señor, protejas a los varones, a las mujeres, a los jóvenes, a las señoritas, Señor, a los ancianitos, a los niños, Señor, a las niñas, aún a los bebés, Señor. Que toda esta iglesia sea guardada, protegida del mal, Señor. Muchas gracias. Que el amor de Dios, la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos, desde ahora y siempre. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Que Dios les lleve con bien. Bendiciones.